Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es viernes 15 de abril de 2016 y yo soy Víctor Bustamante Estrada, que lo saluda en una edición más de su programa Libre Expresión, que es una producción periodística hecha con libertad de pensamiento para usted. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Foro 2 de Canal 176 de cable, en calle Nezahualcóyotl, número 1670, Zona Río, en Tijuana, Baja California. Ya estamos llegando a Mexicali, Ensenada, Tecate, Rosarito, parte de California y por supuesto aquí en Tijuana. Y en cualquier parte del mundo en que usted se encuentre nos podrá sintonizar a través de internet en www.canal176.tv. Pues bien, el día de hoy me da mucho gusto saludar esta mañana al licenciado Jorge Luis Fuentes Valdés y al señor Víctor Manuel Sánchez González, dirigente de transportistas de Tijuana. Con ellos vamos a darle seguimiento al tema controversial de la reforma del reglamento de transporte público de Tijuana, con lo que se sienten afectados miles de permisionarios que están agraviados por las acciones del presidente municipal Jorge Astiazarán Orsi y los regidores que con dichas reformas pretenden despojarlos de un patrimonio familiar que representa el sustento de miles y miles de familias tijuanenses. Bien, vamos a darle la bienvenida, licenciado. Buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Víctor Manuel Sánchez González. Buenos días, arduo dirigente transportista, un hombre de lucha, un hombre guerrero. Y acá el licenciado Jorge Luis Fuentes Valdés, un abogado especialista en este tema, que nos va a venir a platicar precisamente cómo van los avances del proceso de esta reacción de los transportistas con respecto a la reforma del reglamento de transporte público municipal aquí en Tijuana. Bueno, vamos a entrar en materia. Voy a darle primero la palabra al licenciado Jorge Luis Fuentes Valdés, para que nos diga qué es esto, cómo va esto. La semana pasada iniciamos este tema, licenciado, y usted anunció por aquí que iban a interponer algunos juicios de amparo, ¿no? Sí. En el juzgado cuarto distrito. Así es, sí, de hecho, ya una vez que las personas, sobre todo los líderes transportistas, se enteraron de cuáles eran los alcances de estas reformas al reglamento, lo que nosotros pues notamos fue un interés de los alcances jurídicos que esta reforma tuvo, y independientemente del tiempo que se tuvo con el conocimiento propio de la reforma hasta el reglamento, que fue prácticamente a los 20 días hábiles de su publicación, aún así hubo una movilización, hubo un gran interés en lo general por enterarse de esta situación, qué es lo que procedía jurídicamente. De nuestra parte, en nuestro equipo de trabajo, pues obviamente los informamos realmente de esta situación, y pues lo que procedió ahí fue interponer demandas de amparo en contra del proceso de creación de la reforma al reglamento, y también pues por las deficiencias que nosotros encontramos con algunos artículos que se contraponen unos contra otros, y que también desaparecen algunas figuras del transporte público. Muy bien, en este proceso de esta pretendida y ya asumida reforma del reglamento de transporte público municipal, porque ya salió publicado en el periódico oficial, el día 26, creo, el 26 de febrero se lo publicó en el periódico oficial. Entonces, de hecho, ya hay una reforma, ¿verdad? Ya está hecha la reforma. Así es. En este proceso, señor Víctor Manuel Sánchez González, se han soltado una serie de cosas, han aparecido por ahí comentarios groseros, voy a decirlo, groseros, altos, muy fuertes, del propio presidente municipal,
que no les va a permitir a ustedes las manifestaciones, no les van a dar el derecho que tienen de réplica, o sea, para él es absolutorio todo esto, las condiciones. ¿Qué es lo que están preparando ustedes como transportistas? Bueno, gracias, Víctor, por permitirnos venir a tu espacio e informar a la ciudadanía que el presidente municipal se ha empeñado en poner mal a los transportistas, diciendo y manifestando al señor presidente que los transportistas estamos en contra de la ruta troncal, que estamos en contra de la modernización del transporte, que no queremos a Tijuana, que somos unos bárbaros, trogloditas y que somos una bola de borrachos, líderes charros. Señor presidente, déjese de denostaciones y préstese para el diálogo con los transportistas. Baje de su nube, señor presidente. Bájese, quítese la soberbia, acérquese al sector transportista. Nosotros hemos agotado todas las instancias de diálogo con usted y cuando queremos acercarnos a usted nos pone una barrera de policía. So pena de que 4 transportistas coincidan en Palacio Municipal, porque inmediatamente cierran las entradas y piensan que vamos a hacer desorden. No, señor, le hemos demostrado a los transportistas que somos gente civiles, que tenemos y hacemos actos de civilidad. Y la muestra está en que todavía estamos esperando a que usted se digne a recibirnos y que platique con nosotros, pero con verdades, señor presidente. En este periódico oficial del Estado nos está despojando. Nosotros le hablamos con pruebas, aquí están, señor presidente. Usted demuéstrenos lo contrario. Déjese de mentiras, señor presidente, puras mentiras. Hoy por hoy en la Dirección de Transporte Público Municipal quieren coartar nuestro derecho a pedir el amparo federal para la protección de nuestro patrimonio. Dicen en la dirección y le están informando a los permisionarios, a los transportistas, que no van a hacer no van a poder hacer ningún trámite en la Dirección de Transporte porque nuestro permiso está en un juzgado y en tanto no se resuelva eso, no nos van a dar trámite. Eso es mentira. Y yo dejo la pregunta para el abogado, que la conteste y que él nos dé su punto de vista jurídico. Señor presidente, no mienta más. Dice que los transportistas no queremos el diálogo. La muestra está en que fijamos una postura con los regidores y tenemos acercamiento con ellos y diálogo con ellos, porque ellos sí nos escuchan. Y si el día de hoy, como es el acuerdo, nos van a dar una respuesta los regidores, si sí van a poder hacer algo en contra de este reglamento, en el cual todavía faltan de publicar 800 páginas más, señor presidente, usted lo reconoció públicamente. Entonces, déjese de mentiras. Muy bien, esa es una expresión certera suya, o sea, tú estás puntualizando acerca de las actitudes y las conductas del presidente municipal. Yo voy a sumarle un poquito más. Hay 2 expresiones que me llamaron mucho la atención del alcalde, Jorge Astezarán Orsi. Una de ellas dijo que él está tratando con los verdaderos transportistas. Y eso me viene a la memoria a mí de que al decir esa expresión de verdaderos transportistas, quiere decir que hay transportistas que no son verdaderos, que son falsos, transportistas. Y por ahí a mí me pasaron el dato periodístico de un señor que incluso trabaja en el ayuntamiento, que es coordinador de las delegaciones municipales, que tiene nombre, se llama César González Rojo. Y me dijeron, pues ese es el transportista, ese es uno de los transportistas falsos, pero es un transportista que está protegido precisamente por la autoridad municipal, porque permisos no tiene, él trabaja solamente con amparos, algo así. Esa es una. La otra es de la expresión que da el alcalde referente a la manifestación que ustedes tienen ya agendada de no contar con una respuesta, aceptar el diálogo y todo eso, paralizar el transporte del próximo lunes, y lo expresó el alcalde el día de hoy.
él no va a permitir, va a utilizar todas las grúas que sean posible y toda la corporación policíaca para desencadenar ese bloqueo de calles, porque él quiere una calle segura, él quiere una ciudad limpia, pero no nos dice nada acerca de la actuación de la policía municipal referente a los robos, a los asaltos, a las tienditas que operan en todas las colonias de la ciudad. ¿Y por qué no dice que va a disponer de elemento tras elemento para socavar todo eso? Esas son las dos expresiones que a mí me llaman la atención y lo quise mencionar porque precisamente le voy a dar la palabra al licenciado Jorge Luis Fuentes Valdés para que él nos explique de esto. Yo después, a mí sí me gustaría comentar algo. Ajá, muy bien, muy comentario. bien. Sí, adelante. Si me permites, abogado. Bueno, a mí me faltó agregar nada más, después de que yo agregué que precisamente César González Rojo es uña y mugre de un señor que se llama Bernardo Padilla Muñoz, creo, ¿no? Que es candidato por ahí de un distrito, candidato a diputado de un distrito, ¿verdad? Son compadres, son muy amigos, ¿verdad? Adelante. Sí, y que también pues esa amistad del licenciado Bernardo Padilla, pues también fue uno de los Judas que nos crucificó, mandando la publicación de este periódico oficial, ¿no? Dice el presidente municipal en su declaración que él está hablando con verdaderos transportistas. Señor presidente, nosotros somos los verdaderos transportistas. Nosotros contamos con un permiso concesión que el ayuntamiento nos otorgó. Bueno, nos lo otorgó el gobierno del estado, señor presidente. Los verdaderos transportistas hemos agotado las instancias y nos hemos acercado para el diálogo con usted y nuevamente nada. Usted o su administración protege a sus amigos, a los que andan amparados, a los tolerados, a esos son a los que protege. También no quisiera hablar mucho del tema del transporte masivo, pero en esta publicación del diario oficial del 26 de febrero favoreció con más parque vehicular a sus amigos. Entonces, señor presidente, se contrapone, sea congruente con lo que dice y con lo que hace. Ciudadano, no te dejes engañar. El presidente no es congruente con sus acciones. Si está muy interesado en la ruta troncal, pues el espíritu de la ruta troncal, la intención es que se reduzca el parque vehicular en la ciudad de Tijuana, precisamente para evitar la emisión de contaminantes. Y el señor presidente Jorge Cesarano Orsi y Bernardo Padilla le otorgan más placas para que se contamine más la ciudad. Es incongruente. Ejerza bien sus acciones, no diga mentiras. Muy bien, le toca al licenciado para que nos explique claro, lo que es jurídicamente. Sí, mira, de entrada me gustaría empezar con la cuestión de las demandas de amparo que ya interpusimos. ¿Cuántas son? Fueron admitidas, ya tenemos acuerdos de algunas de ellas y eso jurídicamente es el primer paso que nosotros vemos. En este caso, los juzgados que ya están conociendo estas demandas de amparo hacen un análisis de la demanda y obviamente ellos analizan desde un aspecto jurídico si es que procede o no procede la interposición de la demanda. La respuesta que hemos recibido por parte de los juzgados federales es que efectivamente fue admitida la demanda de amparo. Se han acercado alrededor de más de 1,000 personas y es algo que jurídicamente a nosotros nos llama la atención, dado que hay un interés de las personas que son afectadas, los permisionarios, transportistas, de que no se les aplique lo que es el reglamento. Es algo que nos han hecho pues del conocimiento, que ellos están de acuerdo con el reglamento anterior, el cual no fue reformado. ¿Ok? Entonces, eso por una parte, ya fueron admitidas. La otra cuestión es lo que comenta el señor Víctor respecto de alguna negativa por parte de la autoridad de realizarles trámites ante alguna autoridad administrativa municipal. Definitivamente que el amparo no debe interrumpir ningún servicio, ninguna solicitud que en este caso tenga el usuario, el permisionario, frente a la autoridad.
Definitivamente que no. Desafortunadamente el tema de los amparos a nivel general se ha venido de cierta manera pues no viéndolo con buenos ojos, lo tengo que decir de esa manera, las autoridades, pero sin embargo no debemos de perder de vista que es nuestro máximo tribunal. Cuando una persona ya recurre al amparo es porque ya agotó las instancias, no tiene otro recurso que interponer, y en esta situación en particular pues es lo que procede, dado que hay una afectación no únicamente a sus garantías individuales sino a sus derechos humanos. Muy bien, entonces podemos decir que va avanzando por el lado, yo me refiero por el lado de lo que está usted atendiendo, las demandas que la gente que se le está acercando a usted van bien conducidas, o sea, ya el paso ya se dio, ya entraron al juzgado de distrito, sí. Me decía usted que ya en la Ciudad de México ya están observando, ya este evento que está sucediendo aquí en la ciudad de Tijuana, claro. Con respecto a la idea esa de reformar y de modernizar, por usar el término que usan ellos, ¿no? La autoridad de ellos dicen que están modernizando, ¿no? Pero ya va avanzando. Sí, de hecho, la cuestión de el antecedente de la Ciudad de México, o en este caso el Consejo de la Judicatura Federal, sí les llama la atención cuando se empiezan a presentar demandas de una manera masiva. Definitivamente que rebasan los estándares que ellos tienen programados para recibir las demandas de una manera cotidiana. Cuando ya en oficialía de partes común, que es donde se deben de presentar las demandas de amparo, ya llegan 20, llegan 30, llegan 50, llegan 100, pues obviamente que para ellos es una situación de llamar la atención. Tal es el caso que el día de ayer se habilitó mayor personal para la recepción de las demandas de amparo. Pues eso es por una parte. Ya una vez admitida la demanda de amparo, pues obviamente que ya es un proceso que se va a seguir, definitivamente. Ya la próxima semana los jueces que tengan conocimiento, que vale la pena aclarar, no únicamente es un juzgado, son 4 juzgados de distrito que están conociendo de este tema, y cada uno en lo particular pues va a solicitarle a las autoridades señaladas como responsables sus informes. Yo te voy a hacer una pregunta, licenciado. Tú que estás en este tema, tú que estás exactamente atendiendo esta situación, ¿has conocido tú que haya algunos despachos que estén atendiendo denuncias o algo así, como lo que tú estás haciendo? No tengo conocimiento al día de hoy. Sí nos comentaron que algunos colegas han llevado algunos asuntos similares en otras ocasiones, mas no tenemos conocimiento ahorita si es que están sumándose a este tipo de situaciones, porque el amparo, cabe aclarar, la demanda de amparos se puede presentar en 2 momentos. En este caso, cuando es en contra de la ley, que no estamos de acuerdo con la reforma, como en este caso un reglamento. Entonces, cuando se está en contra del reglamento, de la creación, de la aprobación, todas las reformas que se dieron, se puede en este caso pues solicitar la inconstitucionalidad de ese reglamento, que es lo que nosotros estamos haciendo. O en este caso también puede ser cuando se le aplique un acto de autoridad, que en este caso ya la gente lo podría también realizar. El interés periodístico que tengo yo para hacerle la pregunta al licenciado señor Víctor Manuel Sánchez González es precisamente viendo de que están inmersos muchas cosas, muchos elementos dentro de esta reforma del transporte público, del reglamento de transporte público, como podemos ver. Primero, los tiempos en que se están dando son los tiempos electorales. Por supuesto que dentro del mismo transporte público existen organizaciones adheridas, ¿por qué no decirlo? Porque es un secreto a voces y se advierte, adheridas a un partido, el Partido Revolucionario Institucional, llámese CROC, llámese CROM, llámese CTM, etcétera, etcétera. Entonces el interés periodístico mío es ese, saber qué están haciendo esas personas, porque déjeme decirle, tocayo,
el que instrumentó todo esto, el cerebro ideológico de toda esta reforma, debe ser una persona que tuvo que haber pensado cómo meter toda esta reforma, cómo utilizar a los regidores, cómo utilizar todo lo que tenga que utilizar y, por supuesto, considerar qué viene después de todo esto. Entonces, por eso me llama la atención, porque en la calle se comenta mucho las versiones de que chamaquearon a los regidores, que la CTM o que organizaciones así priistas están trabajando frente a los permisionarios, y puede ser que haya interés de decirles, como lo que se ha dicho. No pasa nada, muchos transportistas, yo los he entrevistado y me dicen, no pasa nada, Víctor, el reglamento sí lo reformaron y todo, pero no lo van a aplicar. No lo van a aplicar ahorita, pero ya está la reforma, ya está publicado en el periódico oficial, entonces no lo van a aplicar ahorita. ¿Por qué no lo van a aplicar ahorita? Porque la infraestructura de la ruta troncal, que fue lo que hizo que se buscara la reforma, pues todavía no está, no tiene la infraestructura. Entonces dejarían a la ciudad sin transporte público, y el que tiene la obligación de ofrecer transporte público es el ayuntamiento, a través de concesiones y de permisos. Entonces, por esa razón, pero de que lo tienen en cualquier momento, ellos quieren, lo aplican. Sí, por eso es el interés periodístico ese, tocayo. No sé si usted así lo vea, o qué opine usted sobre esto. Bueno, el interés periodístico, pues, es el de informar, ¿no? Sí. El de informar. Y precisamente estamos aquí nosotros para aclararle a la ciudadanía ese tema, ¿no? Sorpresivamente se publica en el diario oficial del 26 de febrero, después de una sesión de cabildo el 18 de febrero, y nosotros nos enteramos 20 días después. Aquí afortunadamente hubo un factor determinante para que los transportistas pudiéramos todavía acudir a la protección federal, que fue la Semana Santa, en donde los jueces decretaron una semana de vacaciones, y por eso es que tenemos un poco más de tiempo, ¿no?, para poder acudir al amparo federal. Al cambiar los conceptos, yo no soy abogado, pero aquí está el ministro. Al cambiar los conceptos y los nombres de las modalidades del transporte, como las teníamos en el anterior reglamento, que taxi libre, taxi de sitio, taxi de ruta, desaparecen. Desaparecen, esos conceptos desaparecen, y en este nuevo reglamento pues le cambian los conceptos y el nombre, ¿no? Uh-huh. Taxi básico, taxi colectivo, taxi de sitio, incluso le aumentan la capacidad del taxi libre, me imagino que para que pueda hacer la mayor capacidad de pasajeros y hacer alguna ruta ahí destinada al CID, ¿no? Lleva mucha prisa la autoridad por dejar sentadas las bases para el sistema integral de transporte, pero lo hace de una manera unilateral. Nosotros tenemos algunos derechos y tenemos un ente que se llama Consejo Municipal de Transporte, que aparece en la Ley General de Transporte del Estado, y que pues he violentado ese derecho al cual unilateralmente aprueban este reglamento sin pedir el consejo de los transportistas. Esto yo siempre lo he planteado así, son dos cosas diferentes. Una cosa es el proyecto que tengas en la mesa, y otra cosa es que se aplique en la operatividad. Quienes sabemos de transporte y de operatividad y de gastos de operación, etcétera, somos los transportistas. Señor presidente, lo invito nuevamente a que se acerque con nosotros. Públicamente se lo estoy diciendo, señor presidente, sí queremos el diálogo. No se cierre. Me decías, tocayo, de que hay algunos transportistas que militamos dentro de algún partido.
Fíjate que el caso es de que yo soy setemista, pero milito en otro partido que no es el PRI. Pero no porque milite en otro partido o porque sea priista, este reglamento va a dejar de afectarme como transportista. O sea, no dice el reglamento, a los priistas no les va a afectar, a los panistas tampoco. Pero sí, tú porque eres de otro partido, sí. No, señores, la ley es genérica. La ley es genérica o los reglamentos son genéricos y no especifica que a ti sí y a mí no. Más sin embargo, el Ejecutivo sí tiene sus amigos que son de su partido y nuevamente, vuelvo a repetir, los favorece dándole más parque vehicular. Sí. Nosotros, los transportistas, no estamos viendo esto como un botín político. Entre los transportistas sabemos de todo, rojos, azules, morenos, amarillos y de todo. Es un derecho constitucional. Que yo tengo la libertad de irme partido que tú quieras, y la religión que yo quiera. La religión que tú quieras. ¿Ya? Entonces, nuevamente al abogado que aclare lo que dije del genérico. Y que a ti sí y a mí no, es parejito. Sí, su punto de vista jurídico. Antes de pasarle el micrófono al licenciado Fuentes Valdés, quiero hacer una pregunta más. Disculpa mi ignorancia, dime qué es eso de que chamaquearon los regidores. Bueno, yo no entiendo qué es eso de que chamaquearon. Bueno, un compañero nuestro se atrevió a decir que chamaquearon a los regidores. Yo más bien pienso que el presidente municipal ocultó información, ¿verdad? Porque pues hacen falta los anexos de más de 800 páginas en esta publicación y lo reconoció públicamente el día de ayer el presidente. Lo tengo grabado, señor presidente, en donde usted reconoce que falta por publicar más de 800 hojas de los anexos de este diario oficial. Entonces ocultaron eso no lo conocen los regidores. Yo quisiera, tocayo, invitar a todos los medios informativos de investigación que investiguen, que en este momento, después de escuchar esto que les estoy diciendo, de la falta de información hacia los regidores, que se dediquen y que vayan y que le pregunten a los regidores si tienen los anexos, si ellos los conocen, si ya los revisaron, y que luego den una respuesta. No los tienen, señor. Muy bien, yo debo reiterar que fue precisamente Libre Expresión, este programa que estamos transmitiendo en estos momentos, fue donde empezamos como medio de comunicación, perdón, como medio de comunicación fuimos los que empezamos precisamente a dar a conocer esta reforma del reglamento de transporte público municipal, porque bien lo dijiste, tocayo, no se conocía, completamente estaba en oscurito como lo hicieron. Vamos a ir a una pausa y ahorita volvemos para seguir con este tema muy importante, sobre todo para usted, para que escuche las verdades del transporte público municipal de Tijuana. Bien, aquí continuamos en Libre Expresión, donde estamos tratando precisamente el tema de la reforma del reglamento de transporte público municipal, donde están agraviados miles y miles de transportistas, miles y miles de permisionarios que no son permisionarios de ayer, son los permisionarios del transporte público municipal de Tijuana. Ellos vienen escribiendo una historia desde hace muchísimos años. Ellos abrieron las calles, ellos llevaron precisamente el transporte donde más se necesitaba. Tijuana es una ciudad muy importante porque aquí empieza la patria. Tijuana es la frontera más visitada del mundo. Tijuana es una de las ciudades más importantes del país. Tijuana es muy distinto al Distrito Federal. Y este tipo de reformas, este tipo de conductas, este tipo de actitudes manipuladoras, represivas, deseos de transformar una ciudad a capricho y orgullo de gente que viene de fuera y poseer y quedarse con el transporte público municipal. Eso es lo que muestra, es la imagen que nos da, es el concepto que nos venden quienes están interesados en hacer esta reforma.
Pero vamos a saber qué es lo que tenemos por este lado, del lado de los defensores de los transportistas, que es el licenciado Fuentes Valdés. Gracias, Víctor. Mira, lo que comentaba el señor Víctor respecto de la cuestión de la falta de participación del Consejo Municipal de Transporte en este proceso de reforma al reglamento, pues definitivamente que es el primer agravio que nosotros detectamos y que ya fue, pues en este caso, plasmado en cada una de las demandas de amparo. Definitivamente que es uno de los agravios que nosotros detectamos más importantes, definitivamente, porque le coartaron lo que es el derecho de participación consagrado en el artículo 8 de la Ley General de Transporte, donde define todas las atribuciones que tiene el Consejo. Ese es el principal, definitivamente. Ahora, por lo que corresponde a la cuestión de las nuevas modalidades, no define algunas. Ese también es un agravio que definitivamente nosotros plasmamos en las demandas de amparo, porque deja en una incertidumbre jurídica algunas figuras, pero nos llama la atención que no define alguna de ellas, como es el taxi libre, pero al momento de exigirle alguna utilización como lo que es el taxímetro, sí lo refiere para efectos de que cumpla con ese sistema de cobro, y por otra parte lo deroga. Entonces definitivamente que nosotros encontramos incongruencias respecto de la propia reforma al reglamento. Definitivamente que se contradice con algunas cuestiones y deja lagunas de figuras, si existen todavía o ya no existen. Eso es lo que nosotros detectamos. Y por otra parte mencionaba lo de los anexos. Definitivamente que a nosotros, ya una vez que tengamos los informes justificados de la autoridad, pues vamos a entrar al análisis de esos anexos, de esos dictámenes, de esos estudios que sirvieron de base para lo que fue la reforma al reglamento. Si no fueron publicados al momento de expedir estas reformas al reglamento, pues también es una situación que nos llama la atención jurídicamente. ¿Por qué? Porque es donde descansa esta reforma al reglamento, y pues eso también vale la pena decirlo, Víctor, que ha sido un sentir de las personas que se han acercado con nosotros, de que no únicamente el interés está en la cuestión de la desaparición de la figura del patrimonio como tal, o la cuestión del taxi libre. Ellos nos han definitivamente externado que quieren saber todo lo que fue el proceso de creación de esta reforma, y se refieren no únicamente a esto que estamos comentando, sino que también ellos desean saber si hubo ampliaciones de rutas, a quiénes se los dieron, qué es el CID, quién está participando en el CID, si hubo alguna licitación, y todo lo que conlleva a esta reforma del reglamento, pues definitivamente que lo vamos a conocer ya una vez que la autoridad rinda su informe justificado, y si es el caso que al momento de rendirlo no los aporta, pues va a ser por conducto del juez que se los vamos a solicitar. Muy bien, qué bueno que citas tú el Sistema Integral del Transporte de Tijuana. Le voy a pedir a producción que me haga el favor de incluir por ahí un video que tenemos precisamente para mostrar lo que dio origen a esta reforma, para mostrar lo que es la ruta troncal. Ese es uno de los puntos que obligó y que vieron que era necesario hacer esta reforma del Reglamento de Transporte Público Municipal. El otro punto es precisamente la existencia de Uber, o sea, para consolidar el reglamento anterior no consideraba a Uber como legal. Ahorita ya esta reforma con la aplicación y todo ese rollo que traen en esta reforma que se está haciendo es para darle cabida a Uber. A ver, producción, si tenemos por ahí el
diferentes hombres de México, son los que están consolidando esa ruta troncal. Esa ruta troncal se viene consolidando, se viene haciendo desde que el ingeniero Jorge Janrón era presidente municipal, creo, ¿no? Desde antes, ¿no? Desde antes. Desde Jesús González Reyes, desde entonces, sí. Desde entonces. Cuando se hizo la transición. Y ahorita ya están, son Manlio Fabio Beltrón. Manlio Fabio Beltrón es el dueño de la empresa constructora, que está precisamente al frente de todas las obras que donde están haciendo las bases, las estaciones. Se está manejando una gran cantidad de dinero, no son miles de pesos, ni son millones de pesos, millones de pesos que no salen del bolsillo de ellos, pues, que salen precisamente de Banobras, del Banco Mundial, y son a fondo perdido, o sea, son recursos que nadie te los va a cobrar, pues. Entonces es por eso que les surge y necesitan hacer las reformas. Ese es el origen, eso es lo que empezó a hacer que todo esto tiraran a la basura los permisos de los transportistas como usted, Víctor Manuel Sánchez González. Es lo que están haciendo, esa es la realidad que se está viviendo, esa es la realidad que se está viviendo aquí en Tijuana. Qué pena me da y qué lástima, porque Tijuana no es el Distrito Federal, pues, Tijuana es Tijuana. Tú, Tocayo, tú conoces Tijuana, Martínez Cochran conoce Tijuana, todos los verdaderos transportistas ya están escribiendo la historia no se empezó a escribir el año pasado. Pues, ¿no? Tocayo, como bien dices, qué pena y qué tristeza que este proyecto muy benéfico para la ciudadanía de Tijuana, pues se vaya a ver frenado, ¿no? Que se desvíe la atención de la manera que el gobierno ha ido avanzando en contra de los transportistas de Tijuana, y que hoy por hoy, pues lejos de agostar las instancias ante la autoridad y con quien queremos tener el diálogo, pues tengamos que recurrir a un amparo y que va a frenar el desarrollo de esa importante ruta, de esa importante infraestructura para Tijuana. Pues se va a frenar precisamente por nosotros los transportistas, porque el señor presidente, bueno, no por nosotros, por la cerrazón del presidente municipal. Cabe señalar que el gobierno es el culpable de esta situación, porque lejos de acercarse y de platicar con nosotros, impone muchas... es un gobierno de ocurrencias, ¿no? Como la famosa digitalización, que en un momento dado voy a pedirle al abogado pues que nos aclare esta situación. No hay motivo, no está fundada, el cobro de la digitalización no aparece en el diario oficial del Estado, ¿cómo se llama? En la ley de ingresos. En la ley de ingresos, perdón, la ley de ingresos. ingresos. No parece que nos digan en dónde está. Han ido preparando, pero esta publicación es un despojo total, es un asalto a un despoblado, y que los transportistas de Tijuana no vamos a permitir que esto suceda. Estamos viendo el tema jurídico con el abogado y con otros abogados. Algunos otros compañeros acuden, le preguntaban al abogado si tenía conocimiento, pues el abogado estaba metido en su tema, y a lo mejor sí tiene alguna información más adelante, ¿no? Otros transportistas también estamos acudiendo al amparo. Los transportistas de Tijuana no vamos a permitir, si hemos sido civilizados hasta el día de hoy, porque creamos un puente de confianza con los regidores, con el regidor presidente de la Comisión de Vialidad y Transportes y 9 regidores más, y un síndico procurador social que estuvo en la mesa con nosotros trabajando. Ellos nos dicen que desconocen los anexos, no los tienen. Por eso es que yo pedí hace un momento que fueran y que vieran el periodismo de investigación, para que se den cuenta claramente. La ciudadanía está siendo engañada, a los transportistas nos quieren engañar, aparte de que nos denostan, que nos dicen infinidad y nos hacen infinidad de majaderías, más sin embargo todavía tenemos algo de civilidad, y estamos esperando que de esa misma manera haya una respuesta por parte del gobierno.
Pero sí, ya basta de amenazas, señor presidente. Que una grúa para cada taxi, dudo mucho que tenga la capacidad de tantas grúas y de un cerro para que vaya y que usted coloque todas esas. ¿Verdad? Nosotros, desde aquí, desde hoy, si me permites, tocayo, queremos pedirle pues disculpas a la ciudadanía si tenemos que salir a defender nuestro derecho. Yo quiero ponerles un ejemplo muy sencillo. Si ustedes se pasan su vida trabajando y construyen una casa y luego el gobierno les va a decir que cuando ustedes se mueran esa casa no se la va a poder dejar a sus hijos, yo creo que ustedes los defenderían hasta con su vida. Entonces, ese es el ejemplo que le dejo a la ciudadanía. Es cierto, queremos un mejor transporte, es cierto, Tijuana lo necesita, es cierto que tienen que tomar en cuenta los transportistas. Muy bien, pues ahí está el detalle y la pronta respuesta de Víctor Manuel Sánchez González. Licenciado, yo le voy a agregar otra pregunta. En el permiso que tienen de transporte público municipal, anteriormente venía una leyenda que decía que era patrimonio familiar, era parte integral del mismo cartón que les otorgaba como permiso. Hoy en día veo, ayer estaba viendo un permiso que nada más le pone un sello que dice patrimonio familiar. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra cosa? Este es el sello, mira, de patrimonio familiar. Pero antes era integral, de aquí venía todo el texto. Incluso venía aquí en la parte de atrás, ¿no, tocayo? Sí, en los anteriores. Sí, en el anterior. ¿Cuál es la diferencia de que esté integrado aquí en esto y ahora nada más le ponen el sello? Deja de ser patrimonio familiar. Algo tiene que decirnos eso. Claro, es muy válida tu pregunta al respecto, dado que para que se considere patrimonio familiar tiene que estar inmerso dentro de lo que es el argumento o la redacción que es propia del permiso de servicio público. Debe haber alguna fundamentación para efectos de que es porque se considera patrimonio familiar, y si vamos a los antecedentes, pues marca el séptimo transitorio, definitivamente que ahí está contemplado, y en esa condición lo que es el Estado transfiere las funciones al ayuntamiento. En el supuesto de que en los informes justificados que rindan las autoridades se advierta que desaparece esta figura como patrimonio familiar, pues definitivamente que ahí no únicamente estaríamos hablando de alguna situación de amparo, sino que ya estamos en otra figura que es la controversia constitucional entre el Estado y el ayuntamiento, si es que no está cumpliendo con esa transición en materia de transporte que se dio entre el Estado y el ayuntamiento. Entonces sí, definitivamente un sello pues no es lo correcto jurídicamente plasmarlo. En esa observancia es donde yo fundamento mis sospechas, pues, de que esto de la reforma al reglamento de transporte público municipal se viene haciendo desde antes, pues, entonces van paso por paso. Como por ejemplo ahorita se me ocurre pensar que están creyendo que el partido que está ahorita en el poder aquí en el municipio de Tijuana, creen ellos, eso me da a entender a mí, que ellos creen y tienen toda la seguridad y la certeza de que van a ganar las próximas elecciones, que estamos en los tiempos electorales, pues, y que van a ganar el 5 de junio, y que un tipejo como que se llama René Mendívil Acosta, que vaya a seguir siendo presidente municipal, pues ya la hicimos. Estoy hablando de cómo hablan ellos ahí entre ellos, ¿verdad? Ya la hicimos y tú sigue adelante, tú vas a hacer esto, o sea, cada quien tiene lo suyo, cada quien tiene su derecho, su obligación de hacer en las actuaciones que tienen los políticos, ¿verdad? Pero déjenme decirle, la idea de este programa de libre expresión es precisamente para que usted en su casita, para que usted en el lugar donde se encuentre viéndonos o por internet, sepa la realidad de las cosas. Los transportistas no son gente mala, ya lo dijo mi tocayo, con los transportistas hay de todos los partidos políticos, no nada más del PRI, pero son transportistas, son permisionarios, son gente que tiene un patrimonio familiar de hace mucho tiempo, de muchos años atrás, y ahora los deseos y las necesidades políticas de los que están ahorita en el poder, llámese PRI,
pues le están apostando a eso. Y usted tiene la decisión, usted tiene una arma en su casa que se llama credencial electoral. Pregúntese por qué el hijo de Eligio Valencia era regidor en Rosarito y ahora es candidato a regidor aquí en Tijuana. O sea, presentó los 10 años el comprobante de domicilio, la comprobación de domicilio 10 años en Rosarito y ahora viene acá a Tijuana y acaba de dejar de ser regidor allá y ahora quiere ser regidor aquí. Esas son las componendas, esos son los arreglos que se hacen viciosamente. Esta reforma del transporte público municipal está más contaminado que la Ciudad de México. A ver, licenciado. Si me permites, continuando con la pregunta que hacía el señor Víctor respecto de la digitalización, pues ya lo dijo él prácticamente, que pues la fundamentación y la motivación de todo acto de autoridad debe de estar siempre cuando ejerce sus funciones. Y por lo que respecta a la digitalización, pues sí, puede haber algún fundamento, porque en este caso el ayuntamiento tiene esas facultades para legislar o regular el transporte municipal. Sin embargo, también tiene que haber un motivo, y es de llamar la atención que ese documento por el cual se realizó un cobro, si no tengo el dato exacto, creo que fueron alrededor de 400 pesos. 450. Pues llama la atención que es un documento que ellos mismos expidieron. Entonces ahí realmente es cuando no se cumple jurídicamente con la motivación, porque es un documento que ellos mismos expiden y no hay motivo alguno por el cual lo tenga que digitalizar, y mucho menos el realizar un cobro al respecto. Licenciado, te voy a interrumpir. Resulta que nos piden que presentemos para el tema de la digitalización, ¿no? Nos piden que presentemos nuestro permiso para digitalizarlo con el objetivo de la regularización del transporte. A mí se me hace incongruente, salvo tu mejor opinión, que quien expide los permisos es la Dirección de Transporte Público Municipal y obra en la Dirección de Transporte Público Municipal una copia fiel de mi permiso. Es donde no sea el motivo. Entonces, lo que comentamos, que en este caso, pues, lo tiene la autoridad que lo expidió. Imagínense que recaudación de rentas, la Secretaría de Planeación y Finanzas, le diga a cada automovilista que vaya a digitalizar su licencia. Pues ¿y te vas a cobrar otra feria? Pues definitivamente que es... Entonces es recaudador. Es un absurdo jurídico realmente, pero aquí hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque definitivamente que si no hay algún motivo por el cual la autoridad recaude algún derecho, algún impuesto, estamos hablando de un delito ya. Es una situación de cuidado. Hay que tener cuidado en ese tipo de situaciones porque existe el delito de concusión y está regulado por el Código del Estado, el Código Penal del Estado aquí en Baja California. Independientemente de que esté en ley, si no está motivado ese tipo de recaudaciones, pues se puede inclusive dar parte al Ministerio Público para que realice una indagatoria al respecto. Cobraban este derecho, entre comillas, pero fundamentado en otro artículo que decía, en otro concepto que decía holograma. No, y eran dos cuestiones diferentes. Pero el holograma de todos modos te lo solicitan. Mira, de verdad que inventa cada cosa la autoridad. Tocayo, yo te quiero hacer una pregunta. A ver, dime, como transportista, ya que estamos hablando de los cobros que hacen ahí en la Dirección de Transporte Público Municipal. A ver, te cobran el holograma que nunca te dan, me dicen a mí los taxistas. Te cobran el curso de capacitación. Te lo cobran. Vas y depositas, creo, en el banco. ¿Quién se beneficia ahí, Tocayo? ¿Sí sabes? Claro. ¿Quién? Porque pues ese claro. es alguien tiene que beneficiarse. Sí, los transportistas. Pero nos estamos desviando del tema, Tocayo. Se benefician los transportistas, ustedes los transportistas se benefician. ¿Por qué? Porque les dan el curso de capacitación, al menos que sea otra cosa. Cada año y la recaudación. Pero espera, Tocayo, quisiera que retomáramos el tema por el cual estamos aquí, ¿no?
que es la modificación al reglamento de transporte público municipal, en el cual los transportistas fuimos sorprendidos y que lo tenían oculto, que lo hicieron en lo oscurito y que dicen que repite una mentira y ya terminas por creer. Te la crees. ¿No? Ya, definitivamente. Entonces, yo creo que volvamos al tema del reglamento, digo, sin salirnos también de todo lo que ha motivado y que han ido el ayuntamiento procreando con la situación del BRT y de los camiones con mayor capacidad, ¿no? Uh-huh. Los objetivos también los ha perdido el ayuntamiento, es incongruente la autoridad, nuevamente repito, es incongruente con lo que dice, con lo que hace y con lo que piensa, porque ya está pensando, pues ya nos echamos unos centavitos a la bolsa, ya despojamos a estos señores, pero no se ponen a pensar en el problema social que se va a generar, porque al despojar a muchos permisionarios de su patrimonio, miles, no nada más es el permisionario, es el chofer, sí, es el mecánico, es el carrocero. Mira, nosotros le calculamos alrededor de unas 40-50 mil personas, fácil. Sí. Y la derrama económica y que refacciones, etcétera. Pero hay que ponernos a pensar en las viudas, en las señoras mayores que viven de este patrimonio, viejecitos que hemos visto hoy por hoy al llevarlos a que primero a digitalizar iban en silla de ruedas, unos que ya les habían amputado una parte de su cuerpo, atendiendo a la famosa digitalización. Tomamos los cursos, tenemos nuestro carro en regla, mencionabas a Uber, nosotros sí tenemos un permiso que expide la Dirección de Transporte Público Municipal, más sin embargo es a los primeros que atacan. Y dice el presidente municipal, a los verdaderos transportistas no les va a afectar, pues nosotros somos los verdaderos transportistas y este reglamento, esta aprobación, nos desconocen por completo. Aquí está, ahora sí que con las pruebas en la mano, estamos viendo que estamos siendo afectados y que vamos a defender, ya lo estamos haciendo jurídicamente y vamos a salir a las calles y vamos a tomarlas y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Bien, producción, a ver si tenemos por ahí el video de los banderazos del tipo de transporte público para personas con discapacidad. Transporte público organizado de la ciudad de Tijuana, donde desde luego ellos tuvieron a bien presentarnos tanto este nuevo diseño, este equipo de transporte público exclusivamente para trasladar a personas con alguna discapacidad. Sabedores nosotros de la necesidad, de la demanda de este servicio en la ciudad de Tijuana, derivado de las reiteradas quejas que se reciben en esta edición de transporte público, desde luego por la falta de este servicio. Tuvimos a bien el gobierno de Tijuana el día de hoy autorizarlo para que a partir de este momento dé desde luego este servicio a personas con discapacidad, adultos mayores, a mujeres embarazadas y desde luego alguna persona que haya estado en alguna intervención quirúrgica en algún hospital de la ciudad y que tenga necesidad de trasladarse en una silla de ruedas desde el hospital a su casa. Por lo tanto, el día de hoy estamos cumpliendo con la sociedad tijuanense, con este segmento tan importante de la ciudad de Tijuana, que es el tema de la discapacidad, pero también de muchos adultos mayores, también de mujeres embarazadas. Este es un proyecto que arranca en un principio con 10 unidades debidamente equipadas de fábrica, como lo vemos de reciente modelo, donde desde luego también los choferes deberán de tener la capacidad, la capacitación necesaria y la sensibilización necesaria para trasladar y atender desde luego a las personas que hagan uso de este servicio de transporte público. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California, aquí presentes, del área de la Ingeniería de Ciencias de la Computación, tuvieron a bien elaborar un sistema desde luego de cobro, y en ese sistema de tarifario, más bien dicho tarifario, se da el precio justo, un precio desde luego que debe de ser apegado al tiempo y acorde al origen y el destino del traslado.
Ya hace un momento nos hacía los estudiantes de la Universidad Autónoma de California la presentación desde luego de ese diseño tarifario y que desde luego es demasiado económico y accesible, porque inclusive en los inconvenientes de los embotellamientos, desde luego donde el tráfico en las horas pico en la ciudad de Tijuana se pone desde luego bastante complicado, ya está contemplado en dicha tarifa que no va a incrementar el costo de la tarifa en los momentos desde luego en que por razones del tráfico en la ciudad de Tijuana no haya movilidad en ese momento. Por lo tanto, desde luego ya veremos en el uso del servicio, desde luego en las gentes usuarias de este servicio, los comentarios que tendrán al respecto. Por lo pronto, lo que aquí se nos ha presentado es una tarifa justa donde la persona, desde el momento que sube al vehículo, sabrá el costo que le va a contemplar el trasladarlo al destino que él requiere. No, es muy transparente, desde luego esto está muy bien diseñado tecnológicamente hablando, y sentimos en principio que va a ser para bien de los usuarios de la ciudad de Tijuana. Ok, sí, ya nos quedan 5 minutos. Bueno, déjeme decirle brevemente, el problema, tocayo, que estamos tocando aquí precisamente es de la reforma del reglamento de transporte público municipal. Ya están las expresiones de los transportistas. Los verdaderos transportistas están aquí. Los verdaderos transportistas son los que tienen su permiso en regla. Los verdaderos transportistas son los que dan el servicio, sí. Y aquí está presente el señor Víctor Manuel Sánchez González, y aquí está el abogado Jorge Luis Fuentes Valdés, que es el que está atendiendo precisamente la cuestión legal. Pero déjenme decirles también que todo esto lo que ha provocado, si usted que transita todos los días por las calles en la ciudad de Tijuana, va a ver áreas verdes que están destrozando áreas verdes. Allá enfrente del Palacio Municipal ya tumbaron algunos árboles porque se les ocurrió poner precisamente una estación sobre el bulevarcito ese, enfrente donde está la supuesta catedral, la futura catedral de aquí en la ciudad de Tijuana. Y allá en la unidad deportiva, que donde está la Dirección de Transporte Público Municipal, también ya le destrozaron una parte al campo de fútbol. El canal están abriendo para poner unos puentes ahí, pero el canal, con toda la suciedad que hay ahí en el canal, pero no lo limpian. Qué lástima, qué pena me da que el presidente municipal, siendo el doctor Jorge Serrano Orsi de Tijuana, sea un doctor y no se preocupe por mantener limpia la ciudad, por mantener higiénicamente la ciudad limpia y limpiar el cerebro de los funcionarios públicos que están haciendo todo eso. No sé si ellos tengan un poquito de sensibilidad, no lo creo, no lo muestran. Estamos ya terminando ya el programa, fue todo lo que pudimos dar, pero eso se lo estamos presentando a usted precisamente para que sepa la verdad que se está viviendo actualmente en Tijuana. Esta es la verdad y esto es lo que trae de consecuencia la reforma del reglamento del transporte público municipal. Tocayo, pues nos vamos a tener que despedir. Pues muchísimas gracias. Pero está bien. Yo quiero hacer la invitación a mis compañeros transportistas y a todos los permisionarios, que no se dejen, que no tengan temor, que con este reglamento ya nos desaparecieron. Vámonos dando vida, vámonos defendiendo. Gracias. Muy bien, señor licenciado. Gracias por la atención y el espacio, y estaremos a la orden para cualquier información que requieran los transportistas de cómo van sus procesos y su avance en cada asunto en particular. Pero dígame, ¿qué sigue? El proceso, definitivamente, la próxima semana deberá de estar rindiendo el primer informe el ayuntamiento y las demás autoridades. Muy bien, esto es Libre Expresión, es un programa hecho para usted, donde las cosas las llamamos por su nombre. Yo les agradezco a ustedes su gentileza. Yo soy Víctor Bustamante y los espero el próximo viernes de 9 a 10 de la mañana y vamos a seguir con este tema. Vamos a seguir con claro, este tema. Claro, cuando nos invites, tocayo. El próximo viernes ya estamos comprometidos aquí ante... sirve que el abogado da su opinión jurídica o los avances que hemos tenido. Así es. Claro. Muy bien. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes. Gracias.